Algunas personas dicen que la traición viene de los enemigos, pero en realidad, las heridas más profundas vienen de aquellos a quienes criamos con sudor, con estas manos manchadas de grasa, con los años que ya nunca volverán. Yo pensé que nada podría derrumbarme más. Mi esposa había muerto, mi juventud había pasado, y la vida ya me había acostumbrado a golpes duros. Pero ese día, cuando mi hijo puso frente a mí una solicitud para borrar el apellido Gutiérrez, entendí que hay dolores que ni la vejez puede soportar. Él no solo quería cambiarse el nombre, quería borrarme de su vida, borrar las raíces del padre que lo cargó durante toda su infancia. Y cuando me miró con esos ojos sin un rastro de calor familiar, entendí que las tragedias verdaderas no hacen ruido. Son frías, afiladas y silenciosas como una navaja recién salida del pecho. Aquella tarde entré a la oficina de Esteban como quien se mete por error a un mundo que no es el suyo. El piso de mármol blanco, brillante como un espejo, el olor a roble importado y el perfume caro mezclándose en el aire hicieron que mi camisa barata pareciera aún más fuera de lugar. Escuché el sonido firme de sus zapatos antes de verlo. Pasos seguros, confiados, sin temblar como cuando era niño y aprendía a caminar bajo nuestro viejo techo de lámina. Esteban estaba sentado detrás de un escritorio mucho más grande de lo necesario, girando entre los dedos una pluma Montblanc negra. Al verme, no se levantó como antes, solo alzó el mentón, frío, como si yo fuera un desconocido. «¿Ya llegó, papá?» Ese saludo no llevaba ni una brizna de cariño. Empujó hacia mí una hoja gruesa, impecablemente blanca, tan blanca que me dio miedo ensuciarla solo con tocarla. «Firme, por favor», dijo con un tono seco, como si le hablara a un empleado. «Necesito entregar el trámite del cambio de apellido antes de las 4. Yo aún no abría la boca cuando ya había puesto la pluma en mi mano. «Rápido, tengo otra reunión». La pluma estaba tan fría como el hielo. Miré la solicitud. Las palabras aparecían claras como un tajo. Solicitud de cambio de apellido, de Gutiérrez a Montenegro. El pecho se me apretó. Instintivamente llevé la mano al bolsillo, donde todavía guardo el viejo arnés rojo de mi esposa, ese con el que solíamos cargar a Esteban cuando era bebé. Y en ese instante escuché su voz, suave, desde algún rincón de mi memoria. «Sea pobre o rico, que nuestro hijo nunca olvide quién es». Tragué el nudo amargo en mi garganta. «Esteban, ¿de verdad quieres borrar el apellido de tu padre?» Se recargó en el asiento, cruzó los brazos. «Papá, usted lo sabe, el apellido Gutiérrez suena pobre. No encaja con mi marca personal». Escuché claramente cómo algo dentro de mí se rompía. Dicen que el corazón envejecido es más fuerte. Mentira, es más frágil que el vidrio. Y mi hijo, el mismo que un día me apretó la mano al cruzar la calle, hoy usaba esa misma mano para hacer trizas mi corazón. Si el dolor de ese día hubiera terminado en la solicitud para borrar el apellido, quizá habría tenido suficiente calma para tragármelo. Pero Esteban no me dio espacio para respirar, para pensar, ni para conservar siquiera un poco de la dignidad que me quedaba. Me trató como si yo fuera un trámite, un obstáculo administrativo que debía resolverse rápido, limpio, para no estorbarle en su agenda llena. Y cada minuto que pasaba en esa oficina era como unas tijeras cortando el último hilo que aún unía a un padre con su hijo. «Papá, firme rápido», dijo Esteban, sin despegar los ojos del reloj. «A las 4:10 tengo que salir a ver a un socio. No puedo llegar tarde». No era una petición, no era respeto, era una orden. La secretaria junto a la puerta me miraba con impaciencia, como si 5 segundos de retraso por mi culpa pudieran derrumbar la empresa entera. El asesor de imagen de Esteban cruzaba los brazos, con el ceño fruncido, como si mi simple presencia contaminara el brillo impecable de esa oficina. Miré la hoja, las letras negras, precisas, frías como una sentencia. La mano me tembló un poco. Yo, que había levantado motores de 10 kilos, que había utilizado llaves y gatos durante toda mi vida, de pronto sentía que ese papel de pocos gramos pesaba más que el mundo entero. Esteban suspiró con fastidio. «¿Qué pasa, papá? ¿Ya no ve bien?» Se la leo otra vez. Hablaba como si yo fuera un viejo torpe, inútil. Leyó despacio, marcando cada palabra. «Solicitud de cambio de apellido por voluntad personal. Firma aquí».
Y aquí, sin manchar, por favor, necesito entregar el original. Y justo en ese instante ocurrió lo inevitable. Una pequeña gota de grasa, la misma que había quedado en mi manga al salir del taller, cayó sobre la esquina del papel. Solo un punto. Pero en los ojos de Esteban parecía un crimen imperdonable. «Mire nada más», me arrebató la hoja. «Se lo dije. Usted no puede traer ese olor a taller a mi oficina. Esto no es su garage». El silencio que siguió fue tan pesado que costaba respirar. La secretaria bajó la mirada. El asesor de imagen negó levemente con la cabeza, pensando claramente. Se los advertí. Y yo miré mis propias manos. Las mismas que lo habían cargado cuando su madre estaba postrada. Las que arreglaron el primer coche que él manejó. Las que pagaron su universidad. Hoy para Esteban, esas manos eran sucias. Se levantó, rodeó mi silla y volvió a poner la pluma entre mis dedos, como si yo fuera una máquina que solo necesitaba activarse. «Firme, por favor. Ya no alarguemos esto». Por primera vez en mi vida entendí algo que muchos padres mayores dicen y que jamás comprendí. No siempre duele el corazón. A veces duele la dignidad hecha pedazos. Aún no terminaba de asimilar el dolor por la mancha de grasa en el papel, cuando Esteban arrancó la solicitud de mis manos, arrugando una esquina como si fuera un producto defectuoso. Colocó otra copia sobre el escritorio, la empujó hacia mí y esta vez golpeó suavemente el recuadro de la firma con la punta de la pluma, como temiendo que yo no lo viera. «Te lo digo por última vez», respiró hondo, dejando ver la voz de alguien que ha perdido la paciencia. «El apellido Gutiérrez no encaja en la vida que estoy construyendo. Suena pobre, suena a pueblo, y tú lo sabes». Levanté la mirada hacia mi hijo. Su rostro atractivo, el cabello perfectamente peinado, el traje hecho a la medida. Todo en él gritaba éxito. Todo excepto sus ojos. En ellos había un frío que me hizo sentir que estaba frente a un extraño. «¿Te da vergüenza?», pregunté con la voz rota. Esteban desvió la mirada apenas, como si mi pregunta fuera una molestia insignificante. «No es vergüenza en ese sentido, papá. Es un tema de imagen. Hoy en día todos construyen una marca personal. Piensa, un apellido que apenas se escucha y ya hace que la gente imagine manos sucias, trabajos pesados. Nadie me va a respetar así». Soltó una sonrisa breve, vacía, como quien comenta sobre mercancía dañada, no sobre su propio origen. «El Grupo Montenegro está listo para asociarse conmigo, ¿me entiendes? Pero fueron claros. Necesitan un apellido más elegante, uno que combine con el mundo financiero, un apellido que no me hunda». Sentí como si alguien me pusiera un bloque de concreto en el pecho. Así que era por eso, no por gusto, no por identidad, sino por dinero, por prestigio, por la opinión de gente que jamás compartió con él ni un plato de frijoles en nuestra mesa vieja. «¿Sabes cómo reacciona la gente?», continuó Esteban, con una voz monótona pero afilada. «Escuchan Gutiérrez y piensan en talleres mecánicos, camisas manchadas de grasa, botas con tierra. Piensan en un padre que trabaja con las manos, sin estudios. ¿Crees que tengo algún futuro si sigo cargando con ese apellido?». Fue como un rayo. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo, sin un gramo de compasión, sin una sombra de vergüenza al hablarle así a su propio padre. «Seamos realistas», añadió. «Tú fuiste pobre toda tu vida. Yo no puedo seguir ese camino». Apreté fuerte el borde del escritorio para que no me temblaran las manos. Recordé a mi esposa, abrazando a Esteban cuando era niño, limpiando mi sudor después de un turno pesado, diciéndole: «Algún día, hijo, te sentirás orgulloso del sudor de tu padre». ¿Quién iba a imaginar que ese mismo sudor sería la razón por la que mi hijo quisiera borrar nuestro apellido? En ese instante no solo sentí el dolor del presente, sentí el alma de mi esposa, ya muerta, temblar como una vela frente al viento. Cuando Esteban dijo que yo lo arrastraba hacia abajo, hubo un instante en el que mi corazón dejó de latir. No por el golpe del momento, sino porque en ese segundo vi el rostro de mi esposa, Lucía, aparecer frente a mí. Era como si estuviera de pie justo detrás de mi espalda,
poniendo su mano sobre mi hombro, negando con la cabeza, triste de una forma que las palabras no pueden nombrar. Lucía siempre decía, un hijo puede llegar más lejos que sus padres, pero nunca debe olvidar de dónde comenzó. Y en ese mismo instante comprendí que nuestro hijo había olvidado todo. Olvidó de dónde partió. Olvidó a la persona que lo acompañó en los primeros pasos de su vida. Cerré los ojos un segundo, solo uno, y toda una vida regresó. Vi a Lucía sentada en aquella camita de hospital, con el cabello casi todo caído por la quimioterapia. Esteban tenía apenas 6 años, aferrado al arnés rojo que ella había cosido a mano, ese con el que yo lo cargaba cada mañana rumbo a la guardería. Recuerdo que él le preguntó, «Mamá, ¿puedo llevar tu apellido?» Lucía sonrió con dulzura. Pasó su mano débil por el cabello del niño y respondió, «No hace falta, mi amor. Lleva el apellido de tu papá. Con eso basta, porque tu padre es el mejor hombre que he conocido». Aquellas palabras me hicieron llorar aquel día. Hoy se convirtieron en una cuchillada nueva. Abrí los ojos y volví al presente. Esteban seguía ahí, de pie frente a mí, sin saber que yo acababa de revivir los recuerdos de la familia que él mismo estaba tratando de borrar. Él siguió hablando, justificando su decisión, con una voz tan pareja y llena de seguridad que la oficina parecía encogerse, asfixiarse. «No entiendes, papá», dijo alisando la superficie del escritorio como si preparara una firma importante. «Yo estoy en otro nivel. En ese mundo, el origen importa. El apellido Montenegro me abre puertas. El apellido Gutiérrez, la cierra». Tragué hondo y respondí con la poca calma que me quedaba. «Lucía se sentiría destrozada al escucharte decir eso». Esteban se detuvo por medio segundo. Luego recuperó su frialdad. «Estoy hablando de realidades, no de sentimientos. Mamá murió hace mucho, papá. Tenemos que pensar en el futuro». Lo miré directo a los ojos. «¿Tu esposa te enseñó a pensar así?» No lo negó, solo dijo, «Ella quiere que me respeten más». Y, la verdad, yo también lo creo. A través del ventanal el sol comenzaba a caer detrás de los edificios altos. Un día más se apagaba. Pero dentro de mí, la sensación era otra, como si una capa de ceniza estuviera cubriendo toda mi vida. Lo observé tanto tiempo que terminó incómodo y desvió la mirada. Y en mi interior surgió una pregunta suave, triste, imposible de callar. «Lucía, si estuvieras viva, ¿reconocerías en él al hijo que criamos con tanto amor?» Nadie respondió. Solo el sonido frío del aire acondicionado, respirando por la habitación como si ya no hubiera espacio para alguien como yo. Pensé que la reunión en la oficina había sido el límite del dolor. Pero la vida, cuando quiere mostrarte la verdad, te arranca hasta la última cortina. Esteban me invitó a una cena para presentar a unos socios importantes, diciendo que querían conocer al padre que lo había inspirado. Yo le creí. Aunque tenía el corazón herido, le creí, porque soy su padre y porque al final del día, ¿qué padre no quiere creer en su hijo, aunque sea por un hilo? Llegué un poco antes de la hora. El hotel era tan lujoso que tuve que detenerme frente a la entrada para limpiar mis zapatos, donde todavía había un rastro de grasa del taller. No quería avergonzar a mi hijo. Siempre pensé así. Desde que era niño, desde que se avergonzaba de la camioneta vieja que yo manejaba al dejarlo en la escuela. Cuando fue a la universidad, yo tomaba rutas alternas para que sus amigos no me vieran. Hoy, tantos años después, seguía con el mismo miedo de ponerlo en una situación incómoda. Al entrar al salón, supe de inmediato que ese lugar no era para gente como yo. Lámparas doradas, alfombras con bordados finos, copas de vino brillando en manos de personas con trajes perfectos. Caminé despacio, buscando a Esteban, pero antes de llegar a él, escuché una voz conocida, la voz de Camila, su esposa. «¿Sabes qué?», le decía a una amiga mientras levantaba su copa con una sonrisa. «El papá de Esteban, se nota que es de esos que trabajan con las manos. Solo espero que no se acerque al área de fotos. Esta noche necesitamos imágenes bonitas». Su amiga soltó una carcajada. «¿Y aún así lo invitaron?». Camila se encogió de hombros con significado. «Por cortesía. Pero un suegro así no es fácil de llevar a un evento elegante». Yo estaba a solo unos metros. No lo suficiente para que me vieran,
pero sí para que cada palabra cayera sobre mis hombros como piedras heladas. Miré mis zapatos, recién limpiados. Entendí que limpios o sucios no hacía diferencia alguna. Un leve temblor recorrió mis manos. No era rabia, era el recuerdo de Lucía diciéndome: algún día nuestro hijo se rodeará de gente que lo hará olvidar su verdadero valor, pero la vida se encargará de recordárselo. No alcancé a darme la vuelta cuando un hombre se acercó y tocó mi brazo. «Oiga, ¿usted es el nuevo mesero? La cocina está del otro lado», dijo con una voz dura como el hielo, evaluando mi ropa sencilla. Aún no respondía cuando Camila volteó, me vio y se sobresaltó. En medio segundo, noté claramente el pánico en sus ojos. No por haberme ofendido, sino por miedo a perder la imagen que quería proyectar. No alcanzó a decir nada porque Esteban llegó en ese instante. Creí que explicaría algo, que pondría un límite, que diría al menos una frase para rescatarme. Pero no. Solo sonrió un poco y le dijo al hombre: «Ah, él es un primo lejano. Trabaja en un garage pequeño. Solo vino a apoyar». Me quedé inmóvil. Primo lejano, no padre. No el hombre que lo crió 26 años. La cena dejó de tener luces doradas. Solo quedó la humillación quemándome el pecho, mientras el olor a grasa en mi ropa se convertía en un puño apretado alrededor de mi corazón. Y entendí con absoluta claridad: esto no había terminado. Lo peor todavía estaba por venir. Me quedé allí, en medio del salón iluminado por cálidos tonos dorados, entre el tintinear de las copas que sonaban como fragmentos de vidrio. Pero dentro de mí no había brillo alguno. Una pesadez helada caía sobre mi corazón, como si alguien hubiera arrojado un trapo frío encima de mi pecho. Esteban, mi único hijo, el que crié con estas manos manchadas de grasa, acababa de llamarme un primo lejano. Una frase que en cualquier fiesta elegante podría parecer inofensiva, pero para un padre era un tajo que cortaba la última cuerda sagrada que nos unía. Tragué el sabor amargo de la vergüenza. Intenté mantener la cara firme, como si aquello no importara. Pero justo entonces, la amiga de Camila, vestida con un vestido lleno de cristales, me miró de arriba abajo con una expresión de juicio evidente. «Garage, ¿verdad?», susurró, lo suficiente para que Camila y Esteban la escucharan. «Tiene sentido». El hombre que antes me confundió con un empleado agregó con un tono suave pero venenoso. Y yo que pensé que lo habían invitado porque tenía algún puesto en la empresa. Esteban no los corrigió. No dijo que yo era su padre. No mencionó que durante 26 años sacrifiqué comidas, ropa y hasta mis propias fuerzas para que él pudiera estar parado en ese salón. Solo asintió ligeramente, como aceptando la confusión porque le convenía, porque no quería arruinar su imagen, porque un padre que trabaja con las manos no encaja al lado de un Esteban vestido de traje, rodeado de ejecutivos. Me pregunté entonces, ¿cuándo me convertí en algo vergonzoso para él? ¿El día que aprendió a andar en bicicleta? ¿El día que se graduó? ¿O el día que Lucía, su madre, murió, llevándose con ella la mitad de su corazón? Camila tomó a Esteban del brazo. Sí, en ese momento entendí que ella nunca me vio como familia. Lo jaló unos pasos hacia adelante y murmuró, aunque lo suficientemente cerca como para que yo escuchara: «Debes cuidar tu imagen. Una persona como él, a tu lado, hace que la gente piense mal. Estamos construyendo una relación con Montenegro». «Lo sé», respondió Esteban de inmediato, sin un gramo de oposición. Nada. Ni una palabra para defenderme. Esas 2 sílabas me atravesaron más que el primo lejano, porque en ese instante él no solo me negaba frente a otros, aceptaba que yo era un estorbo, un peso muerto, algo que podía manchar la vida elegante que él intentaba sostener. Un rato después, un mesero de verdad pasó junto a mí con una charola de champán. Se inclinó con respeto. «¿Le ofrezco algo, señor?». Quise decirle que no era empleado del lugar. Quise decirle que yo era el padre del anfitrión. Pero no pude abrir la boca. Miré hacia la enorme lámpara de cristal. Sus reflejos brillaban como lágrimas congeladas. Y entendí que Esteban no solo estaba avergonzado de mí, quería que yo desapareciera de su vida. Al menos de la vida social pulida a la que se aferraba.
Aquella negación no era momentánea. Era una anulación total de mi nombre, de mi papel, de mi valor como padre. Me quedé allí, apretando las manos para que no temblaran, escuchando las risas, los brindis, los elogios hacia Esteban, y nunca me había sentido tan solo. Solo entonces comprendí con absoluta claridad, esta fue otra humillación, una en la que el padre no solo es rebajado, sino borrado de la existencia. Cuando Esteban se llevó a Camila lejos de mí, mientras yo permanecía allí, solo, en medio del salón lleno de luces, sin que una sola mirada se dirigiera hacia mí, comprendí que si me quedaba un minuto más, mi dignidad moriría también. Salí del salón en silencio y caminé hacia el pasillo largo de mármol. La luz tenue de las lámparas de pared hacía que sintiera como si avanzara hacia un lugar muy distante, lejos del rechazo de mi hijo, y más cerca de aquello que alguna vez fue mi familia. Me apoyé en la barandilla y respiré hondo. El perfume caro del salón se había desvanecido con la corriente de aire del pasillo, y, en ese instante, volví a oler algo infinitamente más familiar, la grasa de motor que quedaba en el puño de mi camisa. Ese olor que Esteban llamaba olor a pobreza. Ese olor que Camila consideraba desagradable. Ese olor que hizo que me confundieran con un empleado más. Pero antes, para Lucía y para el pequeño Esteban, ese era el olor del hogar. Cerré los ojos y toda mi juventud regresó como una vieja película. Vivíamos en una casita junto al taller donde yo trabajaba. Lucía tenía colgado en la puerta un arnés rojo que había cosido a mano, con tela barata pero resistente. Cada mañana, antes de irme al trabajo, me lo colocaba y acomodaba a Esteban ahí. Tenía poco más de 1 año. Nuestro hijo siempre va cerquita de su papá, decía sonriendo, con los ojos brillantes como el amanecer. Yo reparaba motores mientras lo mecía con el movimiento de mi cadera. Sus llantos se perdían entre el golpeteo de las herramientas y el chisporroteo de los motores. Cada vez que hacía una pausa, limpiaba la grasa de su frente con un paño, temiendo ensuciarlo. Pero Lucía siempre repetía, «Déjalo así, amor. Él ya conoce ese olor. El olor a aceite es el olor de su papá, el olor de la vida». Aún recuerdo el día que Esteban dijo papá por primera vez. No fue en la sala de la casa ni en un parque. Fue en medio del taller, lleno de ruido. Yo estaba bajo una camioneta, las manos negras de grasa, cuando escuché su vocecita. «Papá, me incorporé tan rápido que me golpeé la cabeza contra el chasis». Dolió, pero lloré de felicidad. Lucía estaba atrás, riendo con lágrimas en los ojos. En aquellos años, el olor a aceite no era motivo de vergüenza. Era prueba de que yo trabajaba para mantener a mi familia. El arnés rojo no era un recuerdo viejo. Era el lazo que impedía que padre e hijo se separaran siquiera un día. Y Esteban nunca soltaba mi mano. Hoy, ha soltado hasta nuestro apellido. El sonido de la música del salón regresó hasta el pasillo, devolviéndome al presente. Abrí los ojos, me limpié las lágrimas como quien sacude el polvo de la ropa. El hombre reflejado en el cristal, más viejo, más cansado, más áspero, me miraba con una expresión que yo nunca había notado en mí mismo. La expresión de un padre a punto de perder a su hijo ante el orgullo que él mismo no le enseñó a controlar. Di media vuelta y me fui del pasillo. Mi mano instintivamente apretó el arnés rojo que guardaba en el bolsillo. Lo único que todavía me recordaba que alguna vez existió otro Esteban, un niño que dormía apoyado en mi pecho. Pero aquí, esta noche, yo ya no reconocía a ese niño, y comprendí que la siguiente humillación no solo sería para mí, sería para el futuro de toda nuestra familia. Salí del pasillo del hotel y caminé hacia el jardín trasero, donde las luces amarillas caían sobre los árboles como si fueran lazos tensos alrededor del cuello de cualquiera. Necesitaba aire, necesitaba alejarme de las risas falsas, de las voces dulces llenas de espinas, y sobre todo, de la mirada de mi hijo, que intentaba usar la elegancia de su mundo para borrar mi existencia. Pero Esteban me encontró. Caminó rápido, sus pasos resonando firmes sobre el piso de piedra. Camila lo seguía a unos metros, con una expresión preocupada, pero no por mí, sino por la imagen de Esteban. «Papá», dijo él molesto por mi ausencia, «¿qué hace aquí fuera? La gente está preguntando por usted».
Lo miré con toda la calma que pude sostener. No quiero molestar a nadie. Esteban suspiró, ajustándose el cuello del saco, como si necesitara recuperar postura antes de hablar. Papá, entiende que debo ser cuidadoso con todo. Estoy por cerrar un trato importante. La gente nota cada detalle. Solté una risa triste. ¿Incluso la presencia de tu propio padre es un detalle? No respondió, y su silencio dolió más que 1000 palabras. Camila dio un paso al frente, poniéndole una mano en el brazo, como quien apoya a un hombre en una decisión difícil. No es por mala intención, señor, dijo con voz suave pero cortante. Es que este nuevo ambiente no combina con cosas demasiado antiguas. ¿Soy una cosa antigua para ustedes? Pregunté, sin enojo, solo con tristeza. Camila no contestó. Esteban respiró hondo, preparando algo que sabía que me heriría. Lo mejor es que entienda que mi vida va en otra dirección. Usted no puede arrastrarme hacia atrás. Lo miré directo a los ojos. ¿Arrastrarte? ¿Qué quieres decir? Esteban guardó silencio un instante, y luego pronunció la frase que destruyó mi mundo entero. Quiero que mi hijo lleve el apellido Montenegro, no el Gutiérrez. No quiero que crezca ligado a la pobreza. Quiero que tenga un futuro limpio. Me quedé inmóvil. Cada palabra me golpeó como bofetadas ardientes. Camila intervino con dulzura falsa. Y no lo tome a mal, por favor. Esto no es por sentimientos. Es por el futuro del bebé. Si usted sigue aferrado a esas tradiciones antiguas, será difícil para nuestro hijo. Esteban bajó la mirada y al levantarla soltó. Si usted no firma el cambio, no puedo permitir que conozca al bebé cuando nazca. No quiero que cargue con cosas innecesarias. ¿Innecesarias? Repetí con la voz ronca. ¿El apellido de su padre es innecesario? Esteban respondió sin dudar. Sí, creí haber tocado fondo con las humillaciones anteriores. Pero no. Apenas habían sido la introducción. En ese momento entendí que Esteban no quería borrar solo su pasado. Quería borrar mi futuro. Quería quitarme el derecho de ser abuelo de un niño que aún no nacía, pero que ya estaban usando para castigarme. Sentí mi cuerpo vacío, como si alguien hubiera cavado un hoyo en mi pecho y arrojado ahí todos los años en los que trabajé, luché y amé a este hijo. El viento del jardín sopló frío, pero no tan frío como la frase final de Esteban. Papá, acepte que un apellido nuevo será mejor para todos. Si no firma, cada quien tomará su camino. La tercera humillación cayó sobre mí por completo. Ya no se trataba de mi honor. Era el lazo familiar, cortado por el ser que más amé en esta vida. Me fui del hotel cuando las luces de la ciudad ya estaban todas encendidas. Mi sombra se alargaba sobre la acera, temblando con cada paso cansado. Aquella noche en Monterrey se sentía más fría que nunca. O quizá era mi pecho el que se había enfriado tanto que ya no podía sentir nada. No recuerdo cuánto caminé. Solo sé que mis zapatos viejos, manchados de aceite, se gastaron un poco más con cada paso, y cada uno pesaba como si llevara piedras amarradas a los pies. Durante todo el trayecto de regreso al taller, la frase de Esteban se repetía en mi mente una y otra vez. Si no firmas, no podrás conocer a tu nieto. Y enseguida la voz cruel de Camila. Las cosas antiguas no encajan con el futuro del bebé. Antiguo. Para ellos yo era un aparato viejo que debía desecharse para que ellos pudieran mejorar su vida. Cuando abrí la puerta del taller, el chirrido de la bisagra fue tan familiar que casi me hizo caer de rodillas. Nada ahí había cambiado. El olor a aceite, el viento colándose por las rendijas, la luz amarillenta del neón. Ese lugar había sostenido a mi familia. En ese mismo taller cargué a Esteban con su arnés rojo mientras ajustaba tornillos. En ese mismo taller besé por última vez a mi esposa antes de llevarla al hospital. Y ahora, todo eso era lo que avergonzaba a mi hijo. Puse la mano sobre la vieja mesa metálica. Las rayaduras, las quemaduras, las manchas de aceite, eran recuerdos de mi juventud entregada a mi familia. Pensé en el día que Esteban cayó de su bicicleta vieja. Abandoné el turno, lo cargué desde la escuela hasta la casa. Lucía me dijo entonces, algún día él agradecerá estas cosas. ¿Lo hizo alguna vez?
O mi amor, como esas manchas de aceite, era algo que él creía que podía limpiarse con un pañuelo elegante. Me senté en la silla de madera junto a la mesa. Ya era medianoche. Encendí una lámpara pequeña, la misma que usaba cuando trabajaba hasta tarde. La luz cayó sobre mi placa colgada en el casillero. Gutiérrez, técnico especialista. Deslicé los dedos sobre ella. El metal estaba frío, pero no tanto como las palabras de Esteban. Un peso enorme me oprimió el pecho. Yo no lloro. Los hombres de este oficio no estamos hechos para llorar. Pero esa noche, las lágrimas salieron solas. Lloré por Lucía. Lloré por mi hijo, perdido dentro de una versión de sí mismo que yo no reconocía. Lloré por nuestra familia, antes llena de amor, ahora rota por la ambición y la vergüenza. Recordé las últimas palabras de Lucía antes de morir. Guárdalo con amor, no con control. Algún día se perderá, pero si recuerda el amor, volverá. Miré a mi alrededor. Nadie estaba ahí para escuchar mi corazón pesado como plomo. Solo había algo que seguía firme, silencioso, fiel, el olor a aceite. Ese olor que Esteban despreciaba. Ese olor que el mundo elegante rechazaba. Era el mismo olor que lo trajo a este mundo. Esa noche entendí que no solo estaba perdiendo mi honor, estaba perdiendo a mi único hijo. Y si no hacía algo, perdería también al nieto que aún no nacía. Me quedé en el taller hasta casi el amanecer. La luz amarillenta del neón parecía deslavarse como mi propio corazón. Miré mis manos, dedos agrietados, curtidos, manchados con grasa que ya se había metido en la piel para siempre. Estas eran las manos que cargaron a Esteban en el arnés rojo, que remendaron sus zapatos rotos, que le dieron de comer cuando Lucía estaba enferma. Y aún así, para él, estas manos eran sucias, un peso, algo que arruina su marca personal. No sentía rabia. No, la rabia no era lo que me atravesaba. Lo que me dejaba sin aliento era aceptar que mi hijo ya no era el niño que yo había criado. Se lo había tragado otro mundo. Recordé los años después de la muerte de Lucía. Cuando el hospital nos dijo que ya no había tratamiento posible, Esteban tenía apenas 6 años. Lo abracé fuerte, su llanto empapando mi camisa. Esa misma noche, frente a la foto de Lucía, juré que criaría a nuestro hijo para que fuera un hombre decente, rico o pobre, sin importar lo que la vida nos lanzara. Pero la vida no solo nos arrojó pobreza. A Esteban le arrojó algo peor, la ilusión del estatus. Comencé a unir las piezas, mirándolo por primera vez, no como un padre lleno de afecto, sino como un hombre obligado a ver la verdad. Recordé la forma en que Camila habló esa noche, cada palabra pesando para hacerme sentir menos. Recordé la mirada crítica del asesor de imagen. Recordé cómo Esteban evitaba mis gestos, cortaba mis frases, intentando sonar más profesional frente a los demás. Recordé cuando en la universidad dejó de frecuentar a sus amigos de siempre, y cuando comenzó a usar palabras que antes no conocía: estatus, presencia, posición. Nada de eso nació solo. Esteban no se convirtió en este hombre por accidente. Fue moldeado, forjado por el ambiente al que quería pertenecer, influenciado por una esposa que veía la riqueza como la única carta de presentación, pulido por un asesor que repetía: la gente respeta la apariencia antes que la esencia. Y todo eso convirtió a Esteban en lo que tenía frente a mí. Un hombre dispuesto a cambiar su origen para ser aceptado. Me levanté y caminé hacia el espejo viejo, rayado, colgado en la pared del taller. En él vi un rostro envejecido, arrugado, manchado de grasa. Un simple mecánico sin poder, sin prestigio, sin voz en un salón lleno de empresarios. Pero también vi los ojos que Lucía tanto amaba. Son los ojos de un hombre que ama a su familia más que a sí mismo. Eso decía ella. Suspiré. Si Esteban había cambiado tanto, yo solo no podría traerlo de vuelta. Debía ayudarlo a recordar quién era. No con enojo, no con reproches, sino con la verdad. La verdad de sus raíces, la verdad del apellido Gutiérrez, la verdad del padre que estaba intentando borrar, y sobre todo, con el amor que le prometía a Lucía que jamás dejaría morir. Esa noche, entre el silbido del viento contra el techo de lámina y la luz tenue del taller,
entendí algo con una claridad dolorosa. No solo debía salvar mi honor, tenía que salvar a Esteban del hombre en el que el mundo elegante lo estaba convirtiendo. A la mañana siguiente, cuando el sol de Monterrey apenas asomaba por detrás de las colinas, seguía sentado en el taller, recargado contra el viejo casillero. No había dormido. Cada vez que cerraba los ojos, el rostro de Esteban regresaba con aquella frase clavándose como un taladro directo al corazón. Quiero que mi hijo tenga un futuro limpio. Me levanté y caminé hacia la esquina donde guardo un baúl de madera. Ese baúl había sido de mi padre, y antes de él, de mi abuelo. Llevaba décadas ahí, casi sin tocar, lleno de papeles viejos, herramientas rotas y recuerdos que nunca fui capaz de tirar. Abrí la tapa. Una nube de polvo se levantó, mezclándose con el olor a madera vieja y aceite. Fui revisando cada objeto lentamente, como si repasara la historia de nuestra familia dedicada al oficio mecánico por 3 generaciones. Buscaba algo que mi padre mencionó una sola vez cuando yo era joven. En aquel entonces, no entendí su significado. Él dijo, no creas que los Gutiérrez siempre fuimos simples reparadores. Antes, fuimos mecánicos de maquinaria para el gobierno en tiempos antiguos. Esta familia tiene honor. La pobreza llegó después, pero ser pobre no borra nuestras raíces. En ese momento solo asentí, sin comprender del todo. Ahora necesitaba entenderlo por completo. Y entonces lo vi. Un cuaderno de cuero viejo, con la portada cuarteada y las correas casi rotas. Lo abrí. Dentro había planos de máquinas antiguas, diagramas de motores que ya casi nadie conoce. Y entre esas páginas, una carta. El papel estaba amarillento, pero la tinta seguía firme. Para mi hijo. La familia Gutiérrez trabajó en la construcción de maquinaria para Díaz y para los cuerpos mecánicos del gobierno. Teníamos nuestro propio sello, nuestro propio honor. Aunque los tiempos cambien, nunca permitas que nadie te haga sentir vergüenza por este apellido. Los hombres que lo llevaron ayudaron a construir este país. Toqué la letra de mi padre. Las manos me temblaban, no por la edad, sino por la claridad de lo que Esteban y Camila no sabían. No éramos solo mecánicos pobres. Habíamos sido maestros mecánicos, artesanos de ingeniería, una base silenciosa de toda una época. Pasé a la última página. Había una fotografía en blanco y negro. Mi abuelo aparecía de pie junto a un grupo de ingenieros con abrigos militares. Detrás de ellos, una enorme máquina de vapor. En su pecho brillaba una insignia metálica con la inscripción Maestro Mecánico, Gutiérrez. Las lágrimas brotaron, no por la humillación de la noche anterior, sino por un orgullo que había estado enterrado demasiado tiempo. Miré la foto, luego el cuaderno, y entendí algo que Esteban jamás imaginó. El apellido que quería borrar era un apellido que una generación entera respetó. Cerré el cuaderno y lo abracé, como abrazando a mi familia entera. Y en ese momento, una llama silenciosa prendió dentro de mí. No era rabia, no era deseo de venganza, era la fuerza de un padre que decide no dejar a su hijo vivir en la ignorancia de un prestigio falso. Esteban debía saber la verdad, debía entender el valor del apellido que despreciaba. No por mí, no por Lucía, sino por él mismo, por el nieto que viene en camino, por el futuro de los Gutiérrez. Anoche me derrumbé, pero esta mañana comencé a levantarme. Mientras seguía sentado en el taller, con el cuaderno de cuero de mi padre frente a mí, el timbre de la puerta sonó. Ese ruido agudo me arrancó del pasado y me devolvió al presente. Me limpié los ojos rápidamente, me levanté y fui hacia afuera. ¿Quién vendría al taller a esa hora? Abrí la puerta y quedé paralizado. Un hombre al que no reconocí de inmediato estaba allí, pero cuando extendió la mano para saludarme, vi una cicatriz tenue en su muñeca. La misma cicatriz que había visto hace más de 20 años. ¿Don Gutiérrez?, preguntó con una voz grave, llena de respeto. Fruncí el ceño. Soy yo, pero, disculpe, no recuerdo. Él sonrió con la expresión de quien lleva una deuda antigua en el corazón. Soy Ricardo Montalvo. Ese nombre golpeó mi memoria como un frenazo brusco que sacude todo. Ricardo. Aquel joven que llegó corriendo al taller con su camioneta echando humo,
desesperado porque su padre estaba teniendo un infarto y necesitaba llegar al hospital. Yo dejé lo que estaba haciendo, reparé el daño en 5 minutos, manguera de refrigeración, cable del ventilador, y luego conduje yo mismo para llevarlos. Ese día, su padre sobrevivió. Ese día sentí que la vida tenía sentido. Pero el tiempo pasa. Yo nunca imaginé que él lo llevaría tan dentro. Lo he estado buscando 2 meses, dijo Ricardo, para agradecerle y también porque escuché que estaba pasando por algo. ¿Algo? Pregunté tensándome. Ricardo asintió. Escuché que su hijo quiere renunciar al apellido. No me meto en asuntos de familia. Pero yo no olvido a quien salvó la vida de mi padre. Por eso estoy aquí. No supe qué decir. La garganta se me cerró. Ricardo miró el taller con una admiración que yo creí perdida para siempre después de la noche anterior. Ahora soy presidente del Fondo Industrial de Monterrey, explicó con serenidad. Estamos buscando un socio para abrir un centro mecánico nuevo. Necesitamos experiencia real, no títulos, no apariencias. Manos de verdad. Yo recuerdo sus manos, y confío en el hombre que salvó a mi padre. Casi di un paso atrás. Un hombre exitoso, presidente de un fondo enorme, de pie en mi pequeño taller grasiento, diciendo cosas que mi propio hijo jamás me había dicho. Ricardo sonrió. Si acepta, quiero que mantengamos el nombre para el centro. Taller Gutiérrez. Quiero honrar el legado de su familia. Quiero que ese nombre siga vivo. El silencio cayó tan profundo que pude escuchar mi propio corazón. Ayer, Esteban dijo que nuestro apellido era anticuado, un estorbo, no apto para su marca. Hoy un hombre mucho más poderoso que él estaba allí, afirmando que el apellido Gutiérrez era un legado. Tuve que girar el rostro para ocultar las lágrimas que me brotaron. Ricardo no dijo nada, me dio tiempo. Luego pregunté en voz baja, ¿por qué hace esto por mí? Respondió sin pensarlo. Porque mi padre dijo antes de morir, si no fuera por ese hombre, yo no habría podido despedirme de ti. Nunca olvidaré eso. Puso una mano firme sobre mi hombro. Y por otra razón, creo que Esteban lo entenderá algún día. A veces un hijo necesita ver que otros respetan a su padre, para poder volver a respetarlo él mismo. Me quedé inmóvil. Tenía razón, a veces para salvar a un hijo perdido, un padre necesita tener un lugar suficientemente luminoso para que él pueda verlo. Ayer perdí la fe en mi hijo, pero hoy un desconocido me devolvió algo que pensé desaparecido para siempre. El honor del apellido Gutiérrez, y con ese honor supe que tenía algo por lo cual luchar hasta el final. Aún no había tenido tiempo de contarle a nadie sobre mi encuentro con Ricardo cuando la vida misma se encargó de llevar la verdad hasta Esteban de una manera que ni yo habría imaginado. Aquella mañana, Monterrey ardía bajo el sol. Mi taller llevaba abierto poco más de 10 minutos cuando el teléfono empezó a sonar sin descanso. Eran conocidos, antiguos compañeros, incluso gente que apenas recordaba. Todos preguntaban lo mismo. ¿Ya vio el video? ¿Video? Yo no entendía nada, hasta que Samuel, el muchacho que me ayuda en el taller, entró corriendo, pálido, con el celular en la mano. Don Gutiérrez, creo que debe ver esto. Tomé el teléfono, y bastaron 3 segundos para que mis piernas casi cedieran. Era un video de la cena de la noche anterior, no el momento en que yo estaba parado como una estatua entre gente elegante, sino el instante exacto en que Esteban me llamó primo lejano, grabado claramente desde una mesa cercana. Se escuchaba la risa burlona de Camila, la voz del hombre que me confundió con un mesero, y la frase fría de Esteban, reescribiendo su propia historia. Él trabaja en un garage pequeño, solo es un conocido lejano. Cada palabra era un martillazo directo al pecho. Pero la tragedia no era que yo hubiera visto el video. La tragedia era que todo Monterrey lo estaba viendo. Samuel deslizó la pantalla. La publicación tenía más de 18,000 compartidos en pocas horas. Los comentarios explotaban como pólvora. El hijo más desagradecido que he visto. ¿Y qué si su papá es mecánico? Todo trabajo es digno. Ese muchacho no merece llevar el apellido de su padre. Qué vergüenza ajena da la gente con éxito, pero sin alma. Esteban aparecía como tendencia número 1, no por sus logros, sino por su ingratitud expuesta ante todos.
Me dejé caer en la silla. El corazón golpeaba tan rápido que pensé que me desmayaría. No era alegría, no era venganza, era dolor, encima de más dolor. Porque aunque Esteban me había herido, nunca deseé verlo destrozado frente al público. Samuel se sentó a mi lado, puso una mano en mi hombro. Usted no hizo nada malo, Don. Quise creerlo. Pero la vergüenza familiar pesa más que cualquier tornillo o motor. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, otra tormenta estaba estallando. Esteban entró corriendo a su sala, con la cara desencajada, las manos temblando. Camila revisaba frenéticamente las noticias en su teléfono, pálida como un fantasma. «¡Haz algo!», gritó ella. «Montenegro va a cancelar el contrato». Esteban se sujetó la cabeza, caminando de un lado a otro. «¿Quién grabó eso? ¿Quién lo subió? ¿Cómo supieron que él es mi papá?». Camila apretó los dientes. «Porque no sabes ocultar tus emociones. Porque se te notó la vergüenza. La gente ve todo». Esteban golpeó la mesa con fuerza. «No lo hice a propósito. ¿Crees que quería que esto pasara? Pero la vida no necesita intención. El karma no toca la puerta». Las llamadas de prensa empezaron a llegar. Socios cancelaron reuniones. Fanpages grandes subieron el video, analizando cada palabra suya. Incluso alguien editó una imagen de Esteban junto a las manos engrasadas de un mecánico, con la frase, «El hijo que olvidó las manos que lo criaron». Cada like, cada comentario, cada icono de enojo, eran puñaladas a la reputación que Esteban había construido, sacrificando su propio origen. Al mediodía, Ricardo me llamó. «¿Ya vio las noticias?», preguntó. «No quiero que le hagan daño», respondí, la voz pesada como metal. Ricardo guardó silencio un momento. Luego dijo, «Usted no lo dañó. El video no lo dañó. Lo dañó la forma en que trató a su padre». No respondí, porque en lo más hondo de mí sabía que tenía razón. Esteban había olvidado lo más básico que cualquier ser humano debe conservar: respeto por quien le dio la vida. Y ahora, la vida le estaba enseñando una lección que yo nunca me atreví a darle, la primera de muchas. Aquella tarde, Monterrey oscureció más temprano que de costumbre, como si el cielo mismo sintiera vergüenza por mi hijo. Yo estaba sentado en la vieja silla de madera del taller, las manos aún apoyadas sobre el cuaderno de mi padre, cuando la puerta se abrió de golpe. Se escucharon pasos rápidos, desesperados, casi rotos. Era Esteban. Apareció en la entrada como una sombra sin vida. Su traje elegante estaba arrugado, la corbata chueca, el rostro pálido, los labios secos y los ojos rojos como si hubiera llorado o como si hubiera visto cómo su mundo se desmoronaba frente a él. «Papá», dijo con esa voz que hacía años no oía, la voz del niño que corría hacia mí cuando se caía y se raspaba las rodillas. Pero esta vez no había raspaduras en la piel, solo una herida abierta en el alma. Me levanté, y Esteban cayó de rodillas frente a mí. «Papá, ayúdame», susurró sin poder articular bien. Lo perdí todo. No sabía si debía levantarlo o dejar que se sostuviera solo, como lo haría un hombre. En ese segundo, yo era a la vez su padre, y el testigo del precio que estaba pagando por sus decisiones. «Ya lo sé todo», le dije despacio. Esteban bajó la cabeza, las manos temblándole. Cortaron el contrato, suspendieron cualquier colaboración. Montenegro mandó un correo diciendo que mi imagen ya no cumple sus estándares éticos. Me mordí el labio para no suspirar con dolor. Él me miró, los ojos desbordados de miedo. «Papá, dicen que soy un desagradecido, que no tengo corazón, que...» La voz se le quebró. «Camila también se fue», logró decir jadeando. «Dijo que no podía vivir con alguien odiado por toda la ciudad». Apreté los dientes. Camila se fue tan fácil como llegó, pero eso no era lo que más me dolía. Esteban alzó la mirada con la fragilidad de un niño perdido. «Papá, me equivoqué mucho. Ya no sé en qué me convertí. Olvidé quién soy». Se tomó la cabeza y lloró como quien pierde el cielo entero. Yo permanecí quieto, con el alma desgarrada, pero a diferencia de la noche anterior, ya no sentía rabia ni vergüenza.
Lo que sentía era la tristeza profunda de un padre que vio a su hijo entregarlo todo, y ahora pagar por ello. Puse mi mano sobre su hombro. Esteban, no me alegra verte así. Nunca quise que cayeras de esta forma. Él levantó la vista. Papá, no lo merezco. Renegué de usted. No me perdone. Lo miré largamente antes de responder. No te equivocaste por cambiarte el apellido, Esteban. Te equivocaste por cambiar tu corazón. Una lágrima gruesa rodó por su mejilla. Pesaba tanto como todos nuestros años juntos. Él susurró. Papá, quiero volver. Quiero enmendarlo. Quiero empezar de nuevo. ¿Me ayuda? Lo miré. Al niño que temblaba con fiebre, al joven en quien puse mis esperanzas, y al hombre que se había extraviado entre trajes y apariencias. Levántate, Esteban, le dije suavemente. Nadie está obligado a permanecer de rodillas. Solo tienes que caminar otra vez, con tus propios pies. Se incorporó, respirando entrecortado, y entendí con una claridad luminosa. Este no era el final. Era apenas el primer paso hacia su redención. Esteban estaba frente a mí, con los ojos rojos y los hombros temblando, como un niño perdido que por fin encontró el camino a casa, después de una tormenta. Aún llevaba el traje del mundo que solía idolatrar, pero ahora le quedaba flojo, ajeno, como una cáscara podrida que ya no podía sostener. Lo miré largo rato, no con la mirada rabiosa de un hombre traicionado, sino con la de un padre que ha atravesado demasiado dolor y que entiende que hay heridas que no se castigan, se sanan. Papá, balbuceó, ¿usted está enojado conmigo? Moví una silla metálica y me senté, igual que tantas veces cuando reparaba autos. ¿De verdad crees que me queda energía para enojarme? Esteban bajó la cabeza. Las lágrimas caían sobre el piso de concreto. Me lo merezco. Me merezco que toda la ciudad me insulte. Me merezco... Ya basta, lo interrumpí suavemente. Lo importante es que ya entendiste. Esteban volvió a llorar, pero esta vez no era por contratos perdidos, ni por la humillación pública. Lloraba porque, por primera vez en muchos años, se estaba viendo a sí mismo. Me levanté, fui a la mesa y tomé un trapo grasiento. Me limpié las manos por costumbre y luego puse una de ellas sobre su hombro. El simple contacto lo estremeció, quizá porque hacía mucho tiempo que no sentía la mano de su padre. Esteban, le dije despacio, no me alegra tu caída. No desee verte derrotado. Solo quería que aprendieras a agachar la cabeza cuando correspondía y a levantarla cuando debías. Él me miró con los ojos empapados. Papá, ¿usted todavía me quiere? Después de todo lo que hice, el cariño no es una camisa que uno se quita cuando se ensucia, respondí. Soy tu padre. Estés en un escenario o en el fondo del hoyo. Él sollozó más fuerte, aferrándose al borde de la mesa. No sé por dónde empezar de nuevo. Empiezas por aquí, dije llevándome una mano al pecho. Por la humildad. Él tragó saliva y asintió. Fui al viejo casillero, abrí el compartimento inferior y tomé un objeto que había guardado durante años. Un tornillo de acero brillante, el mismo que le di cuando aprendió a sostener un desarmador por primera vez. Esta noche quédate en el taller, le dije. Mañana empiezas desde cero, no como mecánico, como hombre. Esteban miró el tornillo y luego me miró a mí. ¿Puedo trabajar con usted en el taller? Sonreí. No es ayudar, es trabajar. Él rió entre lágrimas, una risa que no escuchaba desde que Lucía vivía, pero aún me faltaba decirle algo. Le apreté el hombro con firmeza. No necesito que te arrodilles, necesito que te pongas de pie y que lo hagas con decencia, no con un logo, no con un apellido Montenegro, no con palabras bonitas. Esteban asintió. Vi un brillo pequeño, pero auténtico, en sus ojos. Saqué el arnés rojo de mi bolsillo, el mismo que usó durante los años en que Lucía aún respiraba. ¿Lo recuerdas?, pregunté. Él lo tocó y rompió en llanto. Sí, papá, claro que lo recuerdo. Entonces, recuerda también esto, susurré. La dignidad es lo que le queda a un hombre cuando lo ha perdido todo. Esteban se cubrió el rostro, llorando como si se deshiciera de años de falsedad. Yo me quedé allí, tranquilo, sin enojo, sin venganza.
porque entendía que la mayor victoria de un padre no es ver temeroso a su hijo. Es ver a su hijo reconocer su error y desear comenzar de nuevo. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Esteban dejó de parecer aquel hombre que perseguía luces ajenas. Era otra vez mi hijo, naciendo de un cimiento que nadie podría borrar. La dignidad de una familia trabajadora que lleva el apellido Gutiérrez. Pensé que, después de ver a Esteban derrumbarse la noche anterior, mi corazón se sentiría un poco más ligero. Pero no. A la mañana siguiente, mientras me preparaba para abrir el taller, el teléfono vibró. Era un mensaje de Esteban. Papá, Camila está con contracciones. La estoy llevando al hospital. Me quedé paralizado. Las llaves cayeron al piso de concreto. Mi nieto, el mismo bebé que anoche Esteban decía que yo no merecía conocer, estaba a punto de nacer. No sé por qué, pero mis piernas temblaron igual que cuando recibí a Esteban en mis brazos, por primera vez. Años de paternidad desaparecieron de golpe, dejándome solo con el corazón de un hombre viejo que está por romperse entre esperanza y miedo. Encendí mi camioneta vieja y conduje directo al hospital. Cuando llegué, Esteban estaba sentado solo en una banca del pasillo. Ya no llevaba traje. Ahora vestía una camiseta simple, con el pelo desordenado y el rostro hundido por no haber dormido. Era la imagen opuesta del hombre de marca que había intentado ser. Me vio y se levantó de inmediato. Papá, susurró. No sabía si usted quería venir. Puse mi mano sobre su hombro. Es mi sangre. No necesito permiso para estar aquí. Agachó la cabeza. Perdón, por todo. Le apreté el hombro con fuerza. Hablaremos después. Hoy, no es día para eso. ¿Dónde está Camila?, le pregunté. En el tercer piso. El doctor dice que falta poco. Nos sentamos juntos. Por primera vez en muchos años, no hablamos de negocios, ni de imagen, ni de contratos, ni de vergüenza. Solo silencio. Y a veces Esteban se cubría la cara como quien teme que la esperanza sea demasiado frágil. Pasado un tiempo, salió el doctor. Felicidades. Es un niño sano. Los dos nos levantamos de golpe. ¿Puedo verlo?, preguntó Esteban temblando. Por supuesto, sonrió el doctor. La familia puede pasar. La familia. Esa palabra fue como una caricia que golpea suave el pasado. Entramos a la habitación. Camila estaba recostada, exhausta, pero con el bebé apretado contra el pecho. Sus ojos ya no tenían la frialdad de aquella cena. Estaban suaves, como si todo orgullo se hubiera quedado fuera de la puerta. Esteban se acercó y tocó el cabello del niño con infinito cuidado. Yo me quedé atrás, sin atreverme a acercarme. Tenía miedo de estorbar, de escuchar que no debía estar allí. Pero Camila levantó la vista, me vio y dijo, «Pase, señor, por favor». Di unos pasos con el corazón golpeando tan fuerte que podía oírlo. El bebé estaba allí, rojito, con los ojos cerrados, la manita apretada en un puño minúsculo, como si sujetara el porvenir mismo. «Papá», dijo Esteban, «póngale usted el nombre. Me faltó el aire». «¿Yo? Quiero que lleve algo que sea de verdad nuestro», respondió Esteban, con voz quebrada. «No Montenegro, no una marca falsa. Algo correcto». Lo miré. Por primera vez en más de 10 años, vi en sus ojos la luz de cuando era niño. La luz de Lucía. Tomé la manito del bebé, tan pequeña que apenas podía rodear mi dedo. «Llámalo Mateo», murmuré. En su origen significa regalo, porque este niño es el regalo que el cielo nos dio, después de tanta pérdida. Esteban asintió, las lágrimas cayendo sin control. Camila sonrió, débil, sin protestar, sin exigir un nombre elegante ni moderno. Mateo abrió la boca y lloró bajito, como si aprobara su nombre. Me quedé ahí, viendo la sangre de 3 generaciones, y sentí, de algún lugar lejano, a Lucía sonriendo. Y entendí que lo que tenía entre mis manos no era solo un bebé, era un puente. Un puente que traería de vuelta a Esteban a sus raíces, que enseñaría humildad a Camila, que haría que nuestra familia volviera a ser familia. Susurré en silencio. «Mateo, tú eres el milagro que estábamos esperando. Y por primera vez en muchos años,
Sentí que mi corazón comenzaba a sanar. Después del nacimiento de Mateo, el ambiente en la familia pareció renovarse por completo. Esteban prácticamente vivía en el hospital, atendiendo a Camila, haciendo tareas que antes consideraba incompatibles con su imagen. Yo regresé al taller, pero esta vez no sentí peso ni vergüenza. Cada vez que pensaba en mi nieto, tan pequeño, con ese puñito del tamaño de un frijol, algo dentro de mí se aligeraba, como si una mano invisible me sacara de aquellos días oscuros. 3 días después, mientras abría la puerta del taller, Esteban apareció. Llevaba una camiseta sencilla, jeans, y en la mano un bolso de herramientas viejo, el mismo que yo le había dado cuando era adolescente. Ya no había traje, ni corbata, ni esa postura arrogante del hombre que quería correr detrás del mundo brillante. «Papá», dijo con voz firme, «vengo a aprender. Desde cero, quiero trabajar en el taller con usted. No quiero volver a vivir como antes». Lo miré largo rato. En sus ojos ya no había soberbia. Solo quedaba la honestidad que recordaba de su infancia. Asentí. «Entonces empieza». En ese momento, apareció Ricardo Montalvo en la entrada, acompañado de 2 socios y un plano enorme. Colocó el diseño sobre la vieja mesa metálica. «Quiero abrir un centro mecánico nuevo», dijo. «Moderno, profesional, pero con un nombre, Taller Gutiérrez. Quiero honrar el legado de su familia». Esteban se quedó helado. «Yo no merezco ese nombre, después de lo que hice». Ricardo sonrió con suavidad. «El hombre que reconoce su error y lo corrige, lo merece más que nadie». Miré a Esteban y mi corazón se ablandó. Volví a ver al niño que un día me agarró de la pierna en este mismo taller y preguntó, «Papá, ¿yo puedo ser mecánico como usted?». Ricardo continuó, «Don Gutiérrez se encargará de la parte técnica. Y tú, Esteban, quiero que dirijas el lugar, siempre y cuando estés dispuesto a trabajar con tus propias manos». Esteban me miró como un niño que espera una aprobación. «Puedes hacerlo», le dije, «pero no lo hagas por mí. Hazlo por ti y por Mateo». Esta vez él asintió sin temblar. 2 semanas después, comenzó la construcción del nuevo taller. Cuando colocaron el letrero provisional, las palabras «Taller Gutiérrez and Hijos» brillaron bajo el sol de Monterrey. Esteban y yo nos quedamos mirando el letrero. Sentí cómo los ojos se me llenaban de lágrimas. «Papá», susurró, «no merezco que diga hijos ahí». Le puse la mano en el hombro. «Eres mi hijo. Tus errores no borran eso». Y Mateo crecerá sabiendo que su padre cayó, pero se levantó con dignidad. Esteban bajó la cabeza, la voz quebrada. «Prometo cuidar este apellido. Prometo que nadie volverá a despreciarlo». Miré el proyecto que ya tomaba forma. El viento traía de nuevo el olor a aceite que había acompañado toda mi vida. Y por primera vez en muchos años, el futuro de mi familia se veía luminoso. No por luces elegantes, sino por el brillo del esfuerzo, la decencia y un apellido que ya nadie podría borrar. Gutiérrez. El día de la inauguración del taller Gutiérrez en Hijos, el sol de Monterrey brillaba cálido, como si el cielo mismo bendijera un nuevo comienzo. El taller era más amplio, más limpio, más moderno, pero aún conservaba la esencia del anterior. Los estantes de acero para herramientas, el leve olor a aceite flotando en el aire, y la luz amarilla de esas lámparas que me acompañaron toda la vida. Esteban estaba a mi lado, ya no como aquel hombre cargado de orgullo vacío. Llevaba camiseta, jeans y en las manos las primeras manchas de grasa después de ayudarme a montar una pieza de prueba. Lo miré, luego miré a mi nieto Mateo, dormido en brazos de una enfermera, y supe que nuestra familia por fin regresaba al camino que Lucía siempre había soñado. Cuando Ricardo cortó el listón inaugural, el aplauso comenzó. Mecánicos nuevos, vecinos de siempre, e incluso personas que habían visto el video viral de Esteban. Pero no aplaudían el edificio. Aplaudían la dignidad recuperada. Aplaudían a una familia trabajadora que se levantaba con sus propias manos. Esteban me miró y murmuró, «Papá, gracias por no abandonarme». Sonreí. El amor de un padre no es algo que se abandona. Tú solo necesitabas encontrar el camino de vuelta. Él asintió, con los ojos ligeramente humedecidos. «Prometo enseñarle a Mateo lo que yo olvidé aprender.
a estar orgulloso de sus raíces. Miré al bebé, tan frágil y, al mismo tiempo, cargado con el futuro de los Gutiérrez. Lo tomé con cuidado, sintiendo en mis manos el peso de 3 generaciones. Le hablé a él, pero también a Lucía, donde quiera que estuviera. Mateo, llevas la sangre de mecánicos que vivieron con manos limpias y corazón recto. No necesitas riqueza para merecer respeto. Solo necesitas ser un hombre bueno. Esteban escuchó en silencio, inclinando la cabeza. En sus ojos ya no vi estrategias, ni marcas personales, ni ambición ciega. Solo vi el orgullo sencillo que esperé tantos años para volver a ver. Cuando la tarde empezó a caer, me paré frente al nuevo letrero. Taller Gutiérrez sin hijos. Brillaba bajo el sol como una declaración. Las raíces verdaderas valen más que cualquier apariencia elegante. Puse la mano sobre el hombro de Esteban. ¿Ves, hijo? Las raíces no son para borrarlas, son para transmitirlas. Él rió entre lágrimas, mirándome a mí y luego a Mateo. Papá, ahora lo entiendo. Y en ese instante supe que esta historia no terminaba en el dolor. Terminaba en la continuidad, en un apellido que alguna vez fue despreciado y que ahora renacía gracias al amor, a la honestidad y a la dignidad.